Excelente día, chicos. Espero que se encuentren de maravilla. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, chicos. ¿Cómo estamos? Hola, profa. Bien, gracias. ¿Y usted? Hola, bien, gracias. Ansiosa de ver qué nos van a compartir esta ocasión con la información, actividades y etcétera, etcétera, en la exposición de este día. Así que si les parece bien, equipo, compártanos, aprovechemos el tiempo. ¿Ya están todos sus integrantes, chicos? ¿Ya podemos empezar, Miss? Corazón, adelante, adelante. En el momento que ustedes estén listísimos. ¿Le puede dar acceso a mi compañera Astrid, por favor? No tengo a nadie esperando, corazón. Déjame ver si ya ingresó. Ya ingreso, profa. ¿Ya? Ah, perfecto. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar la educación en el Porfiriato. Mi equipo está conformado por Lorena, Aileen, Jacqueline, Astrid y yo, Isabel. A continuación, mi compañera Lore les explicará la actividad 1. Ok, para esta actividad necesito que todos enciendan su cámara y vamos a realizar unos ejercicios para desestresarnos de la clase que tuvimos anteriormente. Como primer ejercicio, vamos a alzar las manos. Ahora vamos a mover nuestra cabecita dando vueltas hacia la derecha, bueno, hacia la derecha. Despacito para que no se lastime. Ahora nos vamos a parar de nuestro asiento y nos vamos a estirar, 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 estirar hasta arriba, casi hasta que puedan tocar el techo.
Eso, muy bien. Ahora sí vamos a empezar con la exposición. Para el régimen de Porfirio Díaz, la educación fue una de sus primeras prioridades para tomar en cuenta en su sexenio. La educación nacional, los gobiernos federales y estatales adoptaron el mismo programa educativo, por lo cual adecuaron las particulares regionales. Esto era para unir a la población e integrar a las etnias en un programa educativo con una meta en común, que era la educación. Bueno, para Benito Juárez tenía un gran interés el tener una población preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo del país. La política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y les dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez. Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, que era la UNAM. En el Estado de México, por ejemplo, algunos municipios ricos que administraban adecuadamente sus recursos se opusieron a esta medida confiscatoria. El gobierno fundó entonces las escuelas en concesión. Las corporaciones siguieron manejando económicamente sus escuelas, pero vigiladas pedagógicamente por las autoridades estatales. Ahora veremos la política educativa del gobierno de Díaz. En 1867 nos dice que se había promulgado la Ley Orgánica de la Instrucción Política, con una influencia positivista, en la que se quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa. Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objeto de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar la educación básica del corte liberal. También un dato importante que nos decía Joaquín Barrada, quien fue ministro de la Justicia e Instrucción en 1882 a 1901, realizó congresos con el objetivo de reunir pedagogos, intelectuales y maestros, con el propósito de que dichos congresos ayudaran a plantear un proyecto renovado para la educación. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, junto con Sierra como secretario de la misma. La institución tenía bajo su cargo en todos los territorios del país la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional, además de algunas academias y sociedades científicas, como el Instituto Patológico Nacional, la propiedad literaria, dramática y artística, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos e históricos, la administración de teatros que dependieran del gobierno federal. Y en 1910, como parte de los festejos por el centenario del inicio de la lucha por la independencia, Díaz creó una Universidad Nacional Autónoma de México, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra, quien pretendía que esto, desde las décadas atrás, Sierra también incluyó a la Escuela Nacional Preparatoria dentro del proyecto universitario. Bueno, ahora vamos a pasar con la actividad número 2. Les vamos a dictar 3 preguntas. Esto es lo que se va a subir como evidencia. Se las voy a dictar. La primera pregunta. ¿Para qué régimen la educación fue prioritaria?
¿La puedes volver a repetir esa, por favor? Sí. ¿Para qué régimen la educación fue prioritaria? Profa, dice mi compañera Esmeralda que se le puede dar acceso. Sí, compañero, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es la institución educativa que fundó Díaz? Se las repito. ¿Cuál es la institución educativa que fundó Díaz? Y la tercera pregunta es, ¿en qué año inicia la apertura de escuelas normales? Se las vuelvo a repetir. ¿En qué año inicia la apertura de escuelas normales? Les vamos a dar 5 minutos para que las puedan contestar y ya les vamos a preguntar al azar para que nos digan la respuesta. ¿Le podrían regresar? Es que no pude tomar nota. Sí, ¿en qué diapositiva o quieres que pasemos todas? Sí, es que iban un poco rápido. Bueno, es que esta actividad es un poquito más como que diagnóstico para ver cuánto saben y cuánto no saben.
¿Ya terminaron? Ya. La primera pregunta que dictó Isa la va a contestar Fer. Fer Pacheco. Solo digo la respuesta. ¿Para qué régimen de la educación fue prioritario? ¿De Porfirio Díaz? Sí. Yasmín García, ¿puedes responder la siguiente pregunta? No le he contestado. ¿Puedo ayudar? Sí, claro. Fue la Universidad Autónoma de México. Correcto. Sí. La tercera pregunta fue, ¿en qué año inicia la apertura de las escuelas normales? Steph, ¿me puedes ayudar respondiéndola? Sí, fue en 1881. Sí, es correcto. Vamos a continuar con la exposición. Como ya se mencionó antes, en el porfiriato su mayor prioridad era la educación. Por ello, en esta etapa de la historia, la Escuela Normal de Profesores resultó de la convención de una preparatoria para las mujeres que funcionaba en la capital, pero en esta misma ciudad, en 1887, el gobierno federal inauguró la Escuela Nacional para Profesores. Como segundo punto, hablamos de la Escuela Nacional. Sí, se fundaron las instituciones en el interior de la República con el modelo normalista. Esto surgió porque la mayoría de instituciones se llevaban o se influenciaron de el modelo normalista. Tanto fue este impacto que los programas de las escuelas normales eran revisados frecuentemente para mantenerlos al día en el ámbito pedagógico como se estaba manejando en Europa o Estados Unidos. En la educación preparatoria se constituyó la institución ejemplar del porfiriato, que procuró su establecimiento en todos los estados. Las preparatorias, al igual que los liceos, mejoraron los contenidos y en especial se daban como materias de ciencias, física o ciencias naturales. Por otro lado, en la educación normal, en este proceso de la fundación de las escuelas, se observó que tenía grandes influencias en las instituciones normalistas, pero norteamericanas, tanto en el currículum que manejaban como en las administraciones. Hablando de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres, fundada en 1871, inaugurada en noviembre del mismo año, en este plantel se abre una gran posibilidad para que la mujer alcanzara una superación, si bien que al principio las escuelas se fundaban con oficios
dependiendo a su propio género, en esta permite a la mujer ingresar a un tipo de educación que más tarde iba a posibilitar el que entrara a un mundo productivo. También durante el porfiriato se sentaron las bases de la educación pública, ya que quería darle educación a todos para incrementar la economía. Asimismo, las escuelas normales contribuyeron en las críticas hacia la dictadura, y esto hizo que Díaz se preocupara por incrementar la educación, pero solo con jóvenes de la clase noble. Esto llegó a ser los principales problemas de esta educación, ya que los indígenas no compartían la misma lengua y muchos alumnos desistían para ayudar en sus hogares económicamente. Asimismo, que en los salones había niños de todas las edades cursando el mismo año. También él quería que la democracia educativa fuera una de las metas más importantes en este periodo, y en el cual quería que el alfabetismo disminuyera y más niños fueron a la escuela. Con ello se abrió más debates y en ellos se implementaron más ideologías para incrementar la educación. Y bueno, para finalizar nuestra exposición vamos a hacer una última actividad, la cual consiste en que van a tratar de adivinar lo que yo estoy diciendo. Les voy a pasar les voy a decir algunas palabras, nada más que me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, Traten de darle doble clic en la pantalla para que les aparezca solo la mía. Empezamos. Gobierno federal. Gobierno federal. Sí, correcto. Población. Población. Correcto. Desarrollo del país. Correcto. Fundación. Correcto. Instituciones educativas. Correcto. Esas serían todas las palabras. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la exposición? ¿Podrían pasar sus diapositivas, por favor? Me dicen cuando vayan terminando para irle cambiando, porfa.
¿Ya le puedo cambiar? Ya.
Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos, en lo que se deciden o no a tener dudas, porque ya sabemos que cuando exponemos no hay dudas, pero qué tal que les hacemos un examen del tema y tan, ahí habría una que otra dudilla. Pero para complementar y confirmar la información que las compañeras nos expusieron muy rápidamente, porque sí se fueron bien rápido, vamos a ver este video de la Universidad Pedagógica Nacional de una videoclase, chicos. Si no se escucha o algo, me avisan, por favor. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva videoclase. El periodo de Porfirio Díaz comprende los años de 1884 hasta 1911, cuando Porfirio Díaz deja el poder. En este periodo de tiempo se creería que la dictadura de Porfirio Díaz fue en todos los ámbitos, lo cual es meramente incorrecto, debido a que en los primeros años de su mandato presidencial, a cargo de Joaquín Baranda, se generaron diversos congresos pedagógicos en donde fungían diferentes fuerzas políticas y educativas de todos los estados de la República Mexicana. Se centralizaron en la Ciudad de México para tener acuerdos sobre desde qué métodos, qué ideología, qué enfoque se le iba a brindar a la educación. Inclusive se acordaron realizar posteriores congresos en donde la riqueza pedagógica estaba de manifiesto, e inclusive se comentaba el hecho de que ya no fuera una instrucción pública, puesto que era meramente técnica, sino que fuera una educación más integral. Este periodo de tiempo de Porfirio Díaz se caracteriza por ser un periodo de mucha estabilidad social y también de mucho crecimiento económico. Obviamente a nivel nacional, pero de manera muy particular, la población indígena y rural en México prevalecía, ¿no? También Porfirio Díaz impulsó diferentes lineamientos sobre la educación, donde se ratificaba la laicidad especificada desde las leyes juaristas, debido a que no se realizaba en la práctica, solamente quedaba en el papel en las leyes gubernamentales. Se crearon diferentes escuelas de instrucción primaria, en donde más que prevalecer la cantidad de personas en cuanto a cobertura, prevalecía la calidad de los mismos, en donde habría diferentes métodos que se llevaban a cabo y había la inquietud de conocer el mundo a través de la razón y de la observación y la experimentación, dejando los dogmas religiosos de lado, lo cual fue muy importante también en estos momentos, debido a que ayudaría a lo que posteriormente crearían José Vasconcelos en otros momentos y en otros periodos gubernamentales. Se favoreció el pensar y no memorizar, como las escuelas lancasterianas en aquel momento llevaban a cabo. La educación de las mujeres no fue de un gran crecimiento, puesto que desde las leyes juaristas se especificaba que las mujeres tenían el derecho a las mismas oportunidades de estudio, pero eso no fue hasta principios del siglo XX, cuando empezaron a ingresar diferentes personalidades femeninas, en este caso, a las diferentes universidades, graduándose como médicos, docentes, entre otras profesiones. La población indígena siempre se creyó que, como bien decían ciertas personas, se creyó que ni siquiera estaban dentro de la población mexicana, no se miraban ni siquiera dentro de la misma población mexicana, lo cual fue complicado debido a que ni siquiera hablaban español, y era la riqueza lingüística del indígena mexicano pues es grande, y fue muy complicada la manera de poder generar ciertos acuerdos y lineamientos para que ellos pudieran ir a escuelas específicas
lo cual es bastante irónico, debido a que los trabajos que realizaban eran en cuestiones del campo y jamás se ajustó, según los datos estadísticos e históricos, el trabajo en la agricultura, en los campos, en el sector agrícola, a el ciclo escolar o un ciclo escolar específico para ellos. Entonces fue muchísimo más complicado y las principales actividades que realizaban era tratar de aprender el español y posteriormente algunas asignaturas. En 1887 se crea la primera normal en México a mano del suizo Enrique Rebsamen y el alemán Enrique Loubser. En esta escuela normal y en las próximas escuelas normales que vendrían, se trataba de centrar el aprendizaje en el alumno, no en los dogmas religiosos, y entender el mundo social y el mundo natural a través de la observación y la experimentación. Evidentemente, a través del conocimiento científico. A finales del siglo XIX se trabajó para poder cambiar esa modalidad en donde los alumnos eran menos receptores del conocimiento por una reforma educativa en donde se centrara en el alumno una cuestión más global, integral y holística, poniendo un punto muy específico en que la población debería de tener un método educativo adecuado al estudiante, no adecuado solamente a el docente. Se crearon diferentes jardines de niños con el enfoque de Enrique Pestalozzi de favorecer los sentidos y conocimiento. Evidentemente eran solo muy pocos. También se da el auge del conocimiento a través del método positivista, a través de la observación y la experimentación, como bien comentábamos, y en diferentes intelectuales que vendrían posteriormente, como por ejemplo Antonio Caso, José Vasconcelos, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones. Empezó a imperar en el conocimiento, en la cuestión social, educativa, como una rama ideológica bastante fuerte que ayudaría a generar bastante conciencia en la población y expresar esa inquietud posterior que llevaría a la Revolución Mexicana, ¿no? Y el hecho de que desertara Porfirio Díaz, renunciara en 1911. A manos de Justo Sierra Méndez se crea la Secretaría de Instrucción Pública, ya no estando solamente como una subsecretaría, puesto que tenía menor papel e inclusive menor presupuesto e importancia en el carácter nacional. Por lo tanto, ahora siendo una institución de primera mano, se podría centralizar muchísimos procesos, tener mayor facultad y poder generar diferentes acuerdos entre los actores educativos. Para esto, la profesión docente fue muy estimulada, no tan bien así remunerada, pero sí con una gran importancia social. Se crearon diferentes escuelas normales a lo largo y ancho del territorio nacional y se brindó una mayor cobertura en cuanto a la formación del docente y se generaba que el pensamiento fluyera en estas escuelas normales para posteriormente poder impactar en las diferentes áreas rurales, sobre todo del territorio mexicano. Con el inicio de un nuevo siglo, se crea la Secretaría de Instrucción Pública, a pesar de que la desigualdad social crecía a la par. En estas diferentes escuelas que se fueron creando posteriormente, vendrían siendo las escuelas normales a lo largo y ancho del territorio nacional, se trataba de que el docente pudiera fomentar el conocimiento, el aprendizaje a través de la razón, a través del pensamiento, a través del estudio objetivo y científico, para lo cual ayudó a que la población estuviera un poquito más a tono en relación a todas las desigualdades que sufrían y que vieran que era algo que no era adecuado, algo que las escuelas lancasterianas con su método muy específico y muy centralizado no podrían realizar. También se crea en 1910 la Universidad Nacional, donde también pondría el nivel preparatorio dentro de sus funciones, lo cual ayudaría a que esos estudios técnicos pudieran capitalizarse posteriormente a una escuela universitaria. Las personas que estudiaban en la mayoría de esas ocasiones sí eran una educación elitista en donde una cierta población podría accesar a ellos y no el grueso de la población rural. Cabe destacar que el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Si bien eso sería lo más importante sobre la temática, debido a que hay muchísimos sucesos más interesantes, pero esto vendrían siendo lo más relevante que podríamos tomar en cuenta. Muchísimas gracias y estamos a la vuelta. Ok, chicos, espero que hayan contemplado los datitos adicionales que nos presentó el video. Uno de los, bueno,
uno de varios, porque también en el video nos comentan que es sumamente vasta la información que corresponde a este periodo de la educación en México, pero es importante que nosotros contemplemos que justamente es vasta esta información porque el periodo del porfiriato fueron 50 años de la educación en México, 50 años de la situación en nuestra nación. Entonces, si bien en su evolución o en su tiempo, tuvo un interés muy, muy importante por este mandatario, para que la educación realmente llegara a manos de todos, porque evidentemente no estaba en ese tenor, y dado el origen de este personaje, pues le interesaba muchísimo que fuera de otra manera, ¿ok? Que la educación se sistematizara dentro de dentro, fuera y en cada uno de los lugares donde no se tenía acceso aún, ¿ok? En aquellos lugarcillos recónditos o en las rancherías, ¿no? Digámoslo así. Durante estos 50 años se da la consumación de la independencia de México, por supuesto, y entonces se da este colchón, pero todos estos conflictos generan una inestabilidad social, política, cultural, ideológica, se dan otras guerras internacionales que también influyen en la construcción de la civilización mexicana, como la parte de la influencia de la guerra, Revolución Francesa o Guerra Francesa, y el país justamente se ve influenciado por todas estas guerras civiles, donde se ve, cuando existen guerras civiles en el mundo, en una generalidad, lo primero que daña socialmente hablando es la ideología de los países, porque nos empezamos a preguntar qué es lo que está sucediendo en los lugares, si es que no está sucediendo aquí la guerra, o bien si está sucediendo aquí, nos empezamos a preguntar o a responder cómo es realmente que se está dando nuestra situación, ¿ok? Entonces, a raíz de ello, la participación ciudadana, por supuesto, en los diferentes niveles se vio mucho más representada, ¿ok? Se expresaron mucho más las necesidades de de todos estos grupos sociales, para que entonces el presidente en ese entonces en cargo, Porfirio Díaz, pudiera desarrollar lo que realmente estaba representado en sus promesas de presidencia. ¿Ok? Por eso es que la educación se desarrolló y dio una formación con mucho más fuerza y aptitudes para todos los sentidos, todos los niveles. Pero bueno, lamentablemente en este proceso, en todos los sentidos, en todos los niveles, dado el caso de que se creó la UNAM, de que tuvimos acceso a mucho más niveles educativos, todos los niveles económicos, ¿ok? Porque nada más las personas que tenían el poder adquisitivo o los colonizadores eran los que tenían acceso a una educación universitaria, por ejemplo, como lo habíamos comentado anteriormente. Y entonces todos estos aspectos, tanto económicos, sociales y políticos, donde está inmerso todos los aspectos intelectuales, se desarrollaron. Y entonces se dio esta doctrina liberal, donde el proceso de conocimiento y la formación política, ética, científica, técnica, toda la educación práctica, toda la educación teórica, por supuesto, ya se va como clasificando con mucho mayor claridad, pero con la apertura de que quien quisiera
como pudiera o quisiera, tuviera acceso a este tipo de educación. Y donde no había espacios óptimos, bueno, se intentaba, ¿no? Que donde no hubiese espacios óptimos para la educación y que existiera pesimismo y depresión ante la alfabetización y demás, bueno, se trabajó mucho para que esto se quitara. Y tanto la parte política como, bueno, lo político-pedagógico, que ya sabemos que va muy de la mano, aunque entre comillas actualmente más disimulado, la parte de la influencia política en el sistema educativo, se dio justamente este fortalecimiento y se le dio esta importancia a que todos tuviéramos acceso a la educación, ¿ok? Y ahí se empezó a despertar esta necesidad de que existiera el hecho de la enseñanza-aprendizaje que formara parte esencial de la existencia humana para generar historia y para conformar civilizaciones con un crecimiento mucho más productivo y sano para todos, ¿ok? Tanto para campesinos como para hacendatarios, como para colonizadores, como para políticos, etc. ¿Ok? Todos los rangos sociales o económicos que en esos tiempos pudieran existir. Y uno de los puntos que le interesaban mucho, por ejemplo, a Porfirio Díaz, era que no solo saber que se vivía, sino saber que se sabía vivir. ¿Ok? Y que esto se volviera una naturaleza esencial para todos los seres humanos en todos los niveles, que existiera una libertad de enseñanza y un acceso a esta enseñanza también, ¿ok? Que se reflejara en los resultados de la educación y que todos estuviéramos conscientes que tenemos derecho a la educación, ¿ok? Porque ya sabemos que al ser conquistados, pues nos fueron sublevando e ideológicamente pues nos agachamos. Entonces, al cambiar completamente la jugada y que un gobernante que creció y se fue forjando desde abajo, con sus posibilidades y lo que ustedes gusten, obviamente al llegar al poder, entonces tenía, al menos al inicio de sus muchos años de representación de México, tenía justamente esta ideología y la fue reproduciendo, la fue implementando, por supuesto. No le vamos a quitar todas las bondades y todo lo bueno que dejó su mandato, ¿no? Está la normal, la UNAM, escuelas nacionales de preparatoria también, bueno, de la Universidad Nacional se deslindaron otras escuelas, digo el IPN, pero se deslindaron otras escuelas con determinada facultad de autonomía, ¿ok? Y esta facultad de autonomía permitía que existieran acceso a la educación a través de becas, con diferentes apoyos, de ciencias, arte y tecnología, la Escuela de Bellas Artes, ¿de acuerdísimo? Entonces, a raíz de ello, la enseñanza se volvió obligatoria, los libros de texto, por supuesto, que ya se fueron como institucionalizando y volviendo mucho más formales en otros momentos, la educación para adultos también, bueno, que todos los niños fuera de cajón y obligatoria la educación, por lo menos en esos ayeres, no constitucional todavía, pero en esos ayeres al menos la alfabetización que vendría siendo la primaria, por lo menos la mitad de lo que nosotros conocemos como la mitad de la primaria, ¿ok? Y entonces ahí se consolida como una obligatoriedad con autoridad política de ley el cumplir la instrucción primaria como un factor esencial, súper esencial en este periodo. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, pongámosle puntos suspensivos para que nos vayamos a receso y volvemos con
actividades o lo que haga falta. ¿Sale, vale? Nos vemos en un ratito, chicos. Bye, bye. Continuamos, chicos. Bien, chicos, ya estamos de vuelta. Entonces, ahora lo correcto es realizar, por favor, las actividades que ya tienen en la plataforma para que, pues tienen tiempo suficientísimo para que la puedan realizar y terminar y no haya pendientes. Y también los que no han comenzado a leer, porque hubo algunas personas que no entregaron su reporte el lunes, pues si no han comenzado a leer el libro de Sistema Educativo Mexicano de Ornelas, pues ahorita es el momento adecuado porque ya saben que este viernes nos toca capítulo 2 y 3. Entonces, para que nos pongamos en esas de ponernos a la comprensión lectora a todo lo que da, chicos, por favor. Y si tienen alguna duda o comentario, ahora sí, de la exposición del tema para las compañeras o para mí, o lo que sea necesario, por favor, exprésenlo, chicos. Profa, ¿el formato para el reporte de lectura será el mismo para todos los capítulos o cambiará? No, corazón, es el mismo. Es el mismo. Gracias. Si te das cuenta, está bien amigable, entonces usan un formatito por capítulo. Ok, sí. Profa, yo tengo duda. Diga usted. ¿Se tiene que imprimir o puede ser así a computadora? Puede ser a computadora. Mientras tenga la estructura como está, sin problemas. Ok, gracias. A ti.
Te lo regreso.
Continuamos, chicos.
¿Cómo van, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Dudas, comentarios? Ya varios entregaron su respectivo trabajo, chicos. Bueno, espero yo que sí hayan avanzado y aprovechado el tiempo para poder construir su actividad y que les quede muy poquito los que todavía no la hayan entregado y continúen para sus respectivos reportes. ¿De acuerdo, chicos? Les agradezco al equipo expositor, agradezco en general al grupo por su asistencia y trabajo y nos vemos la siguiente sesión. Pasen un excelente día y hasta el viernes. Bye, bye, chicos. Adiós, profe. Bye, Miss, gracias. Gracias.